En el capítulo anterior vimos cómo las bodas de Fígaro nace en una Europa tensa, entre monarcas que comenzaban a perder poder y un pueblo que comenzaba a despertar. Mozart y Da Ponte tomaron aquella historia de Beaumarchais, una obra que estaba prohibida, y la transformaron en algo mucho más atrevido, una comedia en donde los sirvientes piensan, luchan y finalmente ganan. Soy Esteban Alarcón y esto es Detrás del Pentagrama, un espacio en donde descubrimos historias detrás de las partituras y en este caso, qué hay detrás de las bodas de Fígaro. Para entender cómo Mozart creó algo tan revolucionario, primero entendamos de qué trata esta historia. Esta transcurre en un solo día, en el palacio del conde Almaviva, el cual se ubica en Sevilla. Fígaro, el barbero del conde, y Susana, doncella y sirvienta de la condesa, están a punto de casarse. Pero el problema se encuentra desde el inicio. Fígaro se da cuenta que el conde Almaviva está intentando seducir a Susana justo antes de su boda. El conde había jurado abolir un antiguo derecho feudal, pero ahora en secreto está intentando usarlo nuevamente. Este derecho es conocido como droit du seigneur o derecho de pernada, el cual vamos a explicar en breve. Este conflicto se convierte en el eje principal de la obra. Por un lado, los sirvientes luchan por mantener su dignidad y el conde queda atrapado finalmente a causa de sus engaños. Así, lo que parecía un simple enredo amoroso entre distintos personajes es en realidad una sátira sobre la jerarquía y el abuso de poder. Y es aquí donde entra en juego el droit du seigneur. Es el símbolo de ese poder casi absoluto. Este derecho decía que el señor feudal podía reclamar la primera noche para acostarse con la esposa recién casada de su criado. Aunque no hay evidencias de que este derecho se haya hecho efectivo en la Edad Media, pero fuera o no real, finalmente el solo hecho de que esto existiera en el imaginario colectivo hacía pensar hasta qué punto los nobles tenían todo el poder y prácticamente no tenían límites. Y en la ópera, el conde quiere revivir ese mismo derecho con Susana. E la destino per ottenere da me certe mezz'ore che il diritto feudale. Come? Ne feudi suoi non mal con diavolito. Ebben, ora è pentito e par che tenti riscattarlo da me. Bravo, mi piace. Y lo que comienza una simple intriga amorosa termina siendo un desafío moral, ya que los sirvientes defienden su libertad y dignidad a través de ironía, astucia y el uso de su inteligencia. En otras palabras, la lucha de clases se transforma en una comedia y el mensaje es intrínsecamente revolucionario para aquellos tiempos. Lo que querían decir es que la dignidad humana no dependía del nacimiento, sino de la inteligencia, la justicia y como derecho propio de ser humano. En la obra teatral de Beaumarchais, Fígaro lanza un monólogo bien directo en donde increpa que finalmente la nobleza solamente adquirió sus privilegios sin ningún mérito, solamente por nacer. Era un mensaje bien duro para aquellos tiempos. Y Mozart y Da Ponte lo que hicieron fue suprimir este mensaje explícito, pero en realidad no lo eliminaron, sino que lo transformaron en música. Y así nació Si vol ballare, signor Contino, una de las áreas más reconocidas y más famosas de esta ópera. Aquí se ocupa la expresión signor Contino, lo cual desde el italiano al español significa pequeño conde. O sea, Mozart aquí ya muestra un desafío contra el supuesto poder y la supuesta superioridad
que tiene la nobleza sobre los sirvientes. La pieza comienza con un minueto, la cual fue una danza muy popular de la nobleza en aquella época. Ocupaba compás de 3/4, como lo hace el vals, y muy ordenado y elegante. O sea, finalmente evoca que esta es la música del conde. Figaro il dice, se vuol ballare, signor Condino, se vuol ballare, signor Condino, il chitarrino le suonerò, il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò. Pero a mitad del aria, Mozart hace algo muy sutil y con un significado social. Cambia a un compás binario, lo cual era propio de danzas campesinas, como la cuadrilla y la contradanza. L'arte scrivendo, l'arte adoprando, di qua puntendo, di là scherzando, tutte le macchine dove c'era. En términos musicales, Fígaro le quita el suelo al conde, porque la música empieza con un ritmo noble, pero Fígaro lo termina transformando en una danza campesina. Mozart mostró sin ninguna palabra la rebelión de la clase social contra la nobleza a través del cambio de ritmo. O sea, lo que Beaumarchais dijo con palabras, Mozart lo está haciendo con música. Mozart también ilustra las diferencias de clase social a través del lenguaje musical. Por ejemplo, los nobles, como el conde y la condesa, tienen líneas más largas, más simétricas, propios del estilo italiano de la corte. Ah no, lasciarti in pace, ah no, questo compenso, tu non escesti audace, tu non escesti audace. Su música es más refinada, melódica, pero también es más predecible, lo cual hace hincapié en el viejo sistema de aquellos tiempos. En cambio, los sirvientes se expresan con melodías más vivas y con ritmos mucho más parecidos al habla cotidiana. Como ya escuchamos en Si vuol ballare, Fígaro aquí muestra ritmos mucho más marcados y trata de expresarse como lo haría en una conversación normal. Y Susanna, en su aria, usa un tono mucho más juguetón. Venite inginocchiatevi, restate fermo lì, restate fermo lì, restate fermo lì. Mozart, en definitiva, está haciendo sociología con el lenguaje musical. Muestra cómo los nobles, en realidad, tienen un habla con mucho más decoro, mientras los sirvientes y las clases bajas hablan con un ritmo mucho más vivo. Hablemos de las dos mujeres más importantes de la obra, Susanna y la condesa, ya que no son simples personajes secundarios o víctimas pasivas, sino que son en realidad las mentes pensantes en todo este enredo, ya que entienden cómo funciona el poder masculino y cómo usarlo a su favor. Desde el primer acto, Susanna ya muestra una lucidez muy particular, que supera a todos los personajes, incluso a su prometido Fígaro. Por ejemplo, cuando Fígaro intenta resolver la situación de forma impulsiva, usando celos y acciones no tan pensadas, es Susanna quien mantiene la calma y lo hace llegar a tierra. Ella comprende perfectamente cómo piensa el conde, anticipa sus movimientos y construye un plan a base de solamente su inteligencia. Porque al final de la obra, finalmente, no es Fígaro quien salva a Susanna, es Susanna quien se salva a sí misma, y lo hace sin violencia, sin humillación, solamente usando su astucia e inteligencia. La condesa, por su parte, muestra otra fortaleza muy importante, que es la del perdón. Su aria, Porgi amor, abre el segundo acto con una sinceridad y honestidad que no era muy común ver
en las óperas. Y es un área que muestra un tono reflexivo. Ella no intenta humillar al conde, ni intenta vengarse, solamente quiere reflexionar sobre lo que está pasando. Mozart le da a la música melodías mucho más profundas, melodías más amplias, e intenta evocar un principio básico del pensamiento de la Ilustración, que el dominio de la razón es sobre la pasión. Y cuando llega el final, es ella, no es Fígaro ni el conde, el que le da un significado moral a toda aquella historia, ya que ante la humillación pública del conde, la condesa, en vez de destruirlo y humillarlo, lo que hace es perdonarlo. En conjunto, Susana y la condesa encarnan dos tipos de sabiduría femenina: la inteligencia y la compasión moral. Aunque ambas personajes operan en silencio, son ellas las que finalmente resuelven este conflicto creado por hombres. Por eso, muchos musicólogos consideran Las bodas de Fígaro como una de las primeras obras feministas de la historia, ya que no lo hacen a través de una causa política, sino que demuestran su poder y su importancia a través de estas cualidades que mencionamos anteriormente. Cuando llega el final de Las bodas de Fígaro, todo este enredo y conflicto desembocan en algo que va mucho más allá de una comedia. En ese instante, Mozart cambia el tono de la música. El conde, al ver que sus planes quedaron al descubierto, termina reconociendo su error y ruega el perdón de su esposa. La orquesta ahora se vuelve mucho más suave, más transparente, porque aquí lo importante es la voz de la condesa, que ante el ruego de su esposo responde lo siguiente. Lo notable es que este gesto no viene acompañado de una gran victoria o una venganza, sino de una reconciliación musical. Después del dúo, los demás personajes se unen y cantan todos juntos. Criados y nobles, hombres y mujeres, cantan al unísono. Y esa decisión es profundamente simbólica, ya que Mozart muestra que en realidad todas las personas tienen la misma voz, no hay ninguna más importante que la otra. Mozart no escribió ningún himno político ni ninguna revolución, pero sí a través de este gesto musical intenta recalcar que todas las personas tienen el mismo valor. 3 años después del estreno, comienza la Revolución Francesa. Y de forma casi irónica, una de las mayores admiradoras de la obra, María Antonieta, sería ejecutada en la guillotina. Las bodas de Fígaro marcaron un antes y un después en la historia de la ópera.
A través de una obra aparentemente cómica, Mozart y Da Ponte retrataron las tensiones sociales de su tiempo, la desigualdad, el abuso de poder y la inteligencia de aquellos que luchaban por mantener su dignidad. Si te gustó este video y quieres seguir aprendiendo y descubriendo las historias detrás de las partituras, apoya con un like el canal y también suscríbete para seguir recibiendo más videos como este. Esto fue Detrás del Pentagrama. Nos vemos a la próxima.